Buenas, buenas. Bueno, bienvenidos a mi canal. Por acá voy a ir compartiendo, como habrán visto, algunas meditaciones. Hace poquito que comencé a animarme a dejar como en esta memoria sentires, canalizaciones. Y bueno, y hoy les traigo este audiolibro que voy a irles compartiendo de este libro hermoso que se llama Vivir en la Luz, de Shakti Gawain. Es un libro muy bonito que me ha acompañado en algún momento y hasta en la actualidad. Lo abro como si fuera un oráculo y siempre me trae algún pensamiento, alguna pregunta desde un lugar más hermoso, más luminoso. Y muchas veces también me trajo respuestas. Entonces, siento compartirlo, así ir leyendo para poderlos acompañar también y para que lo vayan conociendo. Así que bueno, sin seguir mis sentires, voy a ir directamente a la introducción del libro y comienza así. El comienzo de mi viaje. Siempre he sentido un ardiente deseo de comprender cómo funciona el universo, qué es la vida y el significado y la finalidad de mi estancia en el mundo. Mirando hacia atrás, veo que mi vida entera se ha dedicado a la búsqueda de la verdad y el conocimiento. Me educaron en una familia muy intelectual y con formación universitaria que no profesaba ninguna religión. Mis padres eran esencialmente ateos y recuerdo que pronto pensé que creer en Dios era una actitud humana, una fantasía, una superstición, creada para que la gente se sintiera mejor ante lo desconocido e inexplicable. La vida humana o cualquier otra clase de existencia no era sino un accidente de la naturaleza y carecían de significado. Prefería admitir que no había que no sabía cómo había llegado a este mundo a adoptar cualquier explicación simplista para lograr cierta sensación de seguridad. Creía que la verdad era racional y que cualquier cosa que no pudiera probarse científicamente no existía. Experimentaba un sentimiento de condescendencia ante quienes eran más débiles y necesitaban un Dios en el que creer. El aspecto positivo de este tipo de educación es que no me inculcaron una idea rígida y negativa sobre el bien y el mal, el cielo y el infierno, y no se me habló del pecado como a tantas otras personas. Pero por otro lado, tampoco poseía un concepto definitivo ni experiencia alguna acerca de la dimensión espiritual de la vida, y carecía de respuestas para las preguntas que me planteaba sobre el sentido y el propósito de mi existencia. Mis padres deseaban un hijo fervientemente y volcaron todo su cariño en mí. Por desgracia, no fueron capaces de sacar adelante su propia relación y se divorciaron cuando yo tenía 2 años. Aunque no puedo recordarlo con claridad, estoy convencida de que este hecho tuvo una gran repercusión en mi vida y afectó posteriormente a mi modo de relacionarme con los demás. A partir del divorcio viví con mi madre, que no volvió a casarse ni tuvo más hijos.
Mi padre contrajo nuevamente matrimonio y a menudo iba a visitarlo a él y a su otra familia. Mi madre desarrolló una carrera jalonada de éxitos como planificadora urbanística en unos tiempos en que pocas mujeres ejercían en este campo. Además, tuvo que enfrentarse al reto de hacer de padre y madre a la vez, tratando de compaginar las necesidades de su hija con las exigencias de su trabajo. Al ser yo la hija única de una madre trabajadora, adquirí desde muy temprana edad un alto sentido de la responsabilidad y un elevado grado de autosuficiencia. Mi madre era una gran persona, de mente muy abierta. No tenía los temores propios de otras personas de su generación, así que nunca me hizo creer que el mundo era un lugar peligroso y aterrador. A ella le encantaba explorar nuevos lugares y cuando yo era niña viajamos mucho por Estados Unidos, por Indias Occidentales, México, Haití y Europa. Además nos mudábamos de casa con frecuencia. Hasta los 15 años nunca viví en una casa más de 2 o 3 años. A mi madre le gustaba también todo lo nuevo y representó para mí un modelo de espíritu pionero y emprendedor. Fue una de las primeras mujeres americanas educadas en el principio del parto sin dolor. Y yo fui una de las primeras niñas que vinieron al mundo sin que su madre fuera anestesiada. Fui bendecida con un nacimiento afortunado, el 30 de septiembre de 1948 a las 21:30 horas en Trenton, Nueva Jersey, para todos los que son aficionados a la astrología. La familia de mi madre era cuáquera, todavía hablábamos a mi abuela en lenguaje llano. Usábamos la forma usted en lugar de tú, pues entre los cuáqueros esto es una muestra de respeto hacia el Dios que hay en cada persona. Así, en un nivel muy profundo, aprendí un gran respeto por el espíritu y capté la preocupación por la humanidad. Rasgos presentes en la religión cuáquera, que en mi opinión ha ejercido posteriormente una notable influencia en mí y en mi vida. A los 13 años pasé una crisis emocional desencadenada, en primer lugar por el fracaso de mi primer idilio. Mi pareja era un chico mayor, de 19 años, y me pareció que nunca podría compararse nadie con él. La tristeza dio paso a una desesperación existencial profunda y duradera. Veía la vida de un modo totalmente pesimista y la encontraba carente de sentido. Las cosas que se suponía daba significado a la vida, educación, éxito, relaciones, dinero, eran para mí vanas y efímeras. Estaba profundamente desilusionada y deprimida y permanecí en aquel estado durante varios años. Visto desde ahora, creo que estaba pasando por una experiencia que todos debemos vivir más tarde o más temprano, lo que los místicos llaman el desgarramiento del velo de la ilusión. Es el punto en el que reconocemos verdaderamente que el mundo físico no es la realidad definitiva y empezamos a replegarnos hacia adentro para descubrir la auténtica naturaleza de la existencia. En esas ocasiones solemos sentir que estamos tocando fondo, pero cuando realmente vamos a tocarlo, caemos por una trampilla en un nuevo mundo resplandeciente, la esfera de la verdad espiritual. Solo si atravesamos la oscuridad total, llegaremos a la luz. Nuevas experiencias.
En los años siguientes comencé a vivir nuevas experiencias y adquirí una creciente conciencia que no encajaba con mi anterior ámbito racional. Estudié psicología en la universidad y entré en contacto con algunos grupos de convivencia, con colectivos que fomentaban la educación de la sensibilidad. Esto, además de permitirme eliminar gran parte de mi sufrimiento, me llevó a experimentar nuevas emociones, amor, gozo y unidad con todo lo que me rodeaba. Aprendí danza y descubrí que cuando bailaba experimentaba una sensación muy estimulante, como si una fuerza superior hubiera tomado posesión de mi cuerpo y me moviera de un modo lleno de pasión y abandono. Siempre me había interesado la filosofía oriental, así que leí libros sobre el budismo y el hinduismo. Practiqué yoga y meditación. Descubrí que me ayudaban a sentirme más centrada, relajada y en armonía conmigo misma. Cuando terminé los estudios universitarios, pasé 2 años viajando por el mundo. Viví en la India durante varios meses y adquirí un profundo conocimiento de la tradición mística oriental. Mis viajes constituyeron una enriquecedora experiencia, ya que con poco dinero y sin planes determinados, viví siguiendo la intuición. Había proyectado primeramente pasar unas vacaciones en Italia y se convirtieron en un viaje de 2 años alrededor del mundo. Aprendí que podía vivir y ser feliz casi sin posesiones y que podía sentirme segura en lugares desconocidos. Esta fue una de mis primeras experiencias acerca de los fenómenos sinérgicos que tienen lugar cuando nos dejamos guiar por nuestro yo interior y nos abandonamos al flujo de nuestra propia energía. Crecimiento de mi conciencia. Cuando volví a los Estados Unidos, lo que más me interesaba era algo llamado conciencia. Aunque no sabía definir lo que era, estaba segura de querer cada vez más y sabía que en comparación con ella todo carecía de importancia. Tenía la sensación de que si me dedicaba a perseguir metas externas, tales como prosperar en mi carrera profesional, económicamente o en mis relaciones con los demás, a la postre seguiría sintiéndome vacía, mientras que si concentraba mis esfuerzos en mi desarrollo interior, al final podría conseguir las cosas que mi corazón totalmente deseaba, como unas relaciones presididas por el amor, un trabajo de verdad que me llenara de verdad y una sensación de plenitud. Y podría alcanzar todo esto de un modo mucho más satisfactorio. Me impulsaban no solo un afán de sentirme más realizada en mi vida, sino también un ferviente deseo de aportar mi granito de arena para contribuir a un cambio positivo en el mundo y que otras personas pudieran alcanzar la felicidad y la salud espiritual. Me trasladé a la zona de la bahía de San Francisco, que me pareció el lugar ideal para emprender la búsqueda de la conciencia. Me dediqué de lleno a ese propósito. Recibí clases y cursillos, leí con avidez nuevos libros, medité y hablé con todo aquel que estuviera embarcado en el mismo proceso. Después de leer Guía para desarrollar la conciencia de Ken Keyes
Me fui a vivir a su centro de Berkeley, donde trabajé intensamente en mi crecimiento interior, día y noche, durante un año. Después estuve varios años viviendo en comuna con otros que se encontraban en un intenso proceso de desarrollo personal. Hice cuanto pude para ganar el dinero necesario para vivir, trabajos en casa, en una oficina, diversos trabajos ocasionales, pero me centraba ante todo en mi verdadero trabajo, el interior. De eso hace ya unos 25 años. Durante todo ese tiempo he dedicado mi vida al crecimiento y evolución como ser consciente. Poco a poco llegué a comprender que ser más consciente significa adquirir un mayor conocimiento de todo lo que sucede dentro de mí y a mi alrededor. Conocer en qué medida mi mundo interior influye en mi mundo exterior y viceversa. Me di cuenta de que cuanto más me conocía a mí misma, más posibilidades de elección se me abrirían para actuar o responder ante las circunstancias de mi vida. Cuando vivimos en un estado de relativa inconsciencia, nos limitamos a actuar del modo que siempre lo hemos hecho, sin pararnos a pensar que puede haber otras posibilidades. A medida que vamos siendo más conscientes, empezamos a descubrir que existen otras opciones y que disponemos de una mayor libertad para elegir nuestra forma de vida. En un primer momento me imaginaba este proceso como una línea recta trazada desde A hasta B, donde A representaría la oscuridad de la ignorancia y B la iluminación total. El objetivo consistía en recorrer el camino que iba de A a B, de la forma más directa posible. Si poníamos el empeño necesario y contábamos con la suficiente fortuna como para alcanzar la plena iluminación, habríamos logrado completar el proceso. No habríamos convertido en unos seres radiantes, nos habríamos convertido en unos seres radiantes, rebosantes de luz, amor y sabiduría. Sin embargo, con el tiempo, llegué al convencimiento de que el desarrollo de la conciencia es un proceso en continua expansión y profundización y que nunca tiene fin. Somos unos seres infinitos y complejos, y nuestro viaje humano implica no solo un despertar espiritual, sino también el desarrollo de todos los niveles de nuestro ser, espiritual, mental, emocional y físico, y la integración de todos esos aspectos en una vida cotidiana sana y equilibrada. Pero antes de adelantar acontecimientos, volvamos a mi historia. Mi nombre. Siempre me hacen preguntas sobre mi nombre, así que será mejor que lo explique. Cuando estuve en la India, quedé fascinada por la religión hindú y empecé a estudiarla. Como no había sido educada en la religión cristiana, el cristianismo nunca me atrajo demasiado. Me gustaban algunas de las ideas del budismo, pero me parecían demasiado intelectual. Los mitos, símbolos y deidades de la religión hindú me afectaron profundamente. Es una religión muy compleja y no pretendo haberla comprendido completamente, sin embargo, he captado algunas cosas. En la religión hindú hay una trinidad de 3 deidades principales que simbolizan los 3 aspectos de la vida. Brahma es el creador, Vishnu el conservador y Shiva el destructor.
Shiva representa el cambio constante del universo, el flujo de la vida, el hecho de que todo debe destruirse para renacer. Nos recuerda que debemos abandonar continuamente todo aquello a lo que nos aferramos para movernos con la vida. Muchos de los devotos más fervientes lo abandonaron todo, hogar, posesiones, y vagan libremente, abandonándose a confiar en la energía y a seguirla. Se conoce también a Shiva como el señor de la danza y dicen que su danza, que es su danza, lo que mantiene el universo en movimiento. Se le representa como un hombre poderoso y fuerte con una larga melena flotante. Dicen que su pelo es el sagrado río Ganges. Me sentí irresistiblemente atraída por él. Shakti es el aspecto femenino de Shiva. La palabra Shakti significa energía, la energía del universo. Es la energía vital, la fuerza que circula por nuestro cuerpo. Significa también energía femenina. En la práctica hindú del Tantra hay una técnica para llegar a la iluminación canalizando la energía sexual. En esa práctica el hombre se llama Shiva y la mujer Shakti. Cuando volví de la India, conocí a Mark Allen y viví con él varios años. Según él, mi nombre no me iba bien, y sabiendo cuánto me gustaba Shiva, empezó a llamarme Shakti. Me agradó y comencé a usarlo yo también. En aquella época no me daba cuenta de lo poderoso que era el nombre, pero ahora sí. Noto la vibración del nombre y sé que me ayuda a alcanzar todo mi poder. Gawain es mi verdadero apellido. Es el mismo que de Sir Gawain, el personaje de las leyendas del rey Arturo. Según una definición del diccionario, significa halcón de batalla y me parece una hermosa imagen. Para mí, Shakti representa mi aspecto femenino y Gawain el masculino. Visualización creativa. Uno de los primeros cursillos en los que participé fue el curso Silva de Control Mental. En aquella época era aún bastante escéptica ante estas cosas y si no hubiera sido porque mi madre había asistido y me lo recomendó, yo no habría ido. Nunca olvidaré la descripción de una técnica en que uno imagina lo que desea y después se realiza el deseo. Sentí muchas dudas sobre ello, pero mi corazón dio un salto y recuerdo que pensé. Desde que era pequeña siempre supe que había magia, que existía algo mágico. Esto es lo más cercano que he vivido nunca. Realicé el cursillo y quedé asombrada. Empezamos paso a paso con técnicas sencillas que todo el mundo podría aceptar y gradualmente comenzamos a trabajar y a acercarnos a procesos más inexplicables, pero muy poderosos. Después de 5 días tuve una profunda experiencia psíquica en la que durante horas capté información que no podía conocer sino por la intuición. Esa experiencia empezó a eliminar algunos de mis propios límites sobre lo que era posible e imposible. La técnica más importante que aprendí en aquel cursillo fue la de visualización creativa. Relajarse profundamente e imaginar un objetivo tal como se desea. Comencé a practicarla y descubrí que era sorprendentemente efectiva. Muy a menudo lo que imaginaba se realizaba rápidamente y de modo inesperado. Quedé fascinada al ver que las posibilidades del método
a ver las posibilidades del método y recibí otras clases y cursillos de temas similares. Empecé a usar las técnicas de visualización creativa en mi vida y a enseñarlas a mis amigos. Leí el libro La esencia de la realidad personal de Jane Roberts y la idea de que nosotros creamos nuestra propia realidad me impresionó mucho. Pronto empecé a impartir cursillos y a trabajar como consejera y finalmente escribí visualización creativa. Cuando se me ocurrió escribir el libro, solo pensaba hacer una recopilación de ideas y técnicas de modo comprensible. Pensé que sería un pequeño folleto que podría dar a mis amigas y vender a mis clientes y a las personas interesadas. Mientras lo escribía, me asaltaban las dudas. ¿Quién soy yo para escribir un libro de ese tipo? No soy una experta. Sin embargo, una fuerza interior me impulsaba a continuar. Utilicé la visualización creativa para crear el libro. Tenía un amigo ilustrador y le pedí que dibujara la portada. La colgué en la pared y me imaginé que el libro ya estaba terminado. Descubrí que escribir casi no requería esfuerzo, si no fuera por mis dudas internas, y sin apenas darme cuenta que había convertido en un verdadero libro, que se había convertido en un verdadero libro, que publicamos junto unos amigos y yo. Lo que entonces no sabía del todo, es que el libro canalizaba la energía de mi interior. En el nivel de la personalidad tenía dudas y temores, pero debido al compromiso interno conmigo misma, estaba dispuesta a seguir adelante y guiarme por la energía creativa. Teniendo en cuenta que estaba realmente interesada en esas ideas y poseía un buen conocimiento sobre el tema, y gracias a mi habilidad natural para pensar y escribir con claridad, me dispuse a correr algunos riesgos y el universo pudo utilizarme como canal. El proceso de la publicación fue muy similar. Tanto mis amigas Mark Allen y John Bernoff como yo sabíamos muy poco del negocio editorial y no teníamos dinero, pero queríamos crear nuestro propio libro. Confiando en nuestros sentimientos y guiándonos por ellos, descubrimos que nos llevaban paso a paso a las acciones necesarias. Cometimos muchos errores, la mayoría por no seguir la guía interior, y algunos fueron dolorosos y muy caros, pero después de muchos milagros conseguimos crear una próspera empresa editora que en un principio se llamó Waterberg Publish y que ahora lleva por nombre New World Library. Visualización creativa ha tenido mucho más éxito del que yo podía imaginarme cuando lo escribí, aunque nunca se ha anunciado salvo de boca en boca. Cuando escribo esto, ha alcanzado ya unas cifras de ventas cercanas a los 3 millones de ejemplares y ha sido traducido a más de 25 lenguas extranjeras. 20 años después de que se publicara por primera vez en el 1978, la edición revisada sigue vendiéndose de un modo constante. A lo largo de todos estos años, he recibido muchas cartas y llamadas de personas de todo el mundo que me dicen que les ha ayudado a transformar su vida. Es muy gratificante, especialmente por ver la actuación del universo. Me siento como una madre orgullosa que contempla a su hijo en el mundo, realizando su trabajo y ganando una fortuna. Sé que es mío y sin embargo no lo es. Vino a través de mí, yo ayudé a formarlo, pero es un ser independiente, una entidad propia, con su propio destino y su propia conexión con la fuente creativa. Entrega al universo.
Cuando aprendí la técnica de la visualización creativa y descubrí que funcionaba, me entusiasmé porque pensé que usándola podía crear en mi vida todo lo que quisiera. ¿Tendría todo lo que pudiera desear? Fue un paso importante porque me alejó de la actitud de impotencia anterior. Antes creía que la vida era algo que no sucedería y que teníamos que aprovechar del mejor modo posible. Me encontraba en la posición de víctima, creía que los demás tenían poder sobre mí. Con la visualización creativa comprendí que dentro de mí había poder y que era libre de crear mi vida como yo deseara. Me sentí llena de energía y libertad. Cuando analicé el proceso de creación de mi propia realidad, empecé a entender que el poder creativo procedía de una fuente que no era mi personalidad. Algunas de las cosas que pensaba que quería no se manifestaban y me daba cuenta después de que era por mi bien. Otras cosas ocurrían tan milagrosamente como si una fuerza invisible lo pudiera todo en su lugar. A veces tenía destellos de penetración y conciencia o visiones del futuro muy exactas que parecían provenir de esa fuente interior. Estaba cada vez más interesada por descubrir qué era y cómo actuaba esa fuerza creativa. Comencé a darme cuenta de que eso, mi alma o mi yo superior, parecía saber más que yo, mi personalidad. Decidí que sería mejor averiguar lo que me decía esa guía interior y seguir sus impulsos. Cada vez que lo hacía, daba buenos resultados. Poco a poco dejé de intentar controlar mi vida y hacer que las cosas sucedieran del modo que yo quería. Empecé a entregarme al universo y a averiguar lo que quería que hiciera. Descubrí que a la larga las dos actitudes no diferían tanto. El universo siempre quería que yo tuviera cuanto deseaba y me guiaba para obtenerlo. El enfoque es distinto, sin embargo. En vez de imaginar lo que quiero, fijarme metas y tratar de controlar lo que me ocurre, comencé a sintonizar con mi intuición y a guiarme por lo que me decía, aunque a veces no entendiera el porqué de lo que hacía. Era un sentimiento de abandonar todo control, entregarme y permitir que el poder superior se hiciera cargo de mí. En aquella época conocí a una mujer llamada Shirley Lutman, que fue una gran maestra para mí. Dirigía un grupo semanal y yo empecé a participar en él. Permanecí en el grupo durante 5 años. Me enseñó a entregarme y a convertirme en un canal consciente. Muchas de las ideas que expongo en Vivir en la Luz, incluyendo la concepción de la energía masculina y femenina, se inspiran en Shirley. Le estoy muy agradecida por lo que me ha enseñado. Confianza en mí misma. Después de varios años con Shirley, tuve que afrontar el hecho de que algunas de las cosas que estaban sucediendo en el grupo no me parecían correctas y tampoco lograba encontrar una forma de transmitir aquellas aportaciones que había recibido. Así pues, me encontré a mí misma enfrentándome con el atávico problema de cómo abandonar el gurú. Quería y respetaba a Shirley y era tan valioso lo que había recibido de ella que me resultó muy difícil enfrentarme con la realidad de que no podía seguir esperando sus respuestas. En cierto sentido, fue mi madre metafísica y me dio el apoyo y la seguridad necesaria hasta que estuve preparada para confiar completamente en mí misma. Mi guía interior me dijo que tenía que abandonar a Shirley. Había llegado la hora de confiar del todo en mi poder interior. Fue a la vez inquietante y liberador darme cuenta de que tenía mi propio camino
y de que nadie iba a enseñarme a recorrerlo. Hasta aquí he llegado hoy en esta primera parte de la lectura. Espero que lo hayas disfrutado y bueno, si fue así, puedes hacerme los comentarios que sientas, ponerme un me gusta, compartirlo. Este libro es hermoso, espero que te traiga también a ti momentos, sentires, pensares luminosos y mucha sabiduría ahí despertándose. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.